Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ciencia que Salva, el podcast donde exploraremos las historias que transformaron la medicina y de paso la vida de millones de personas. Soy Andrea Medina y hoy los invito a viajar en el tiempo, a un siglo XIX lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. No estaré sola en este recorrido, me acompañan tres voces que no solo conocen la historia, sino que saben leerla con ojos del presente. Buenas noches, chicas. María Teresa, Marcela y Jamie, bienvenidas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, chicas. André, muchas gracias. Buenas noches, María Teresa y Jamie. Hola chicas, buenas noches. Bueno, ellas nos ayudarán a descubrir cómo Luis Pasteur enfrentó la rabia y cómo Emily Rose y Emile von Behring combatieron la difteria. Antes de sumergirnos, les hago una pregunta. ¿Qué esperan de este episodio? No tanto como especialistas, sino como personas que sientan la fuerza de estas historias. Bueno, Andrea, yo quiero mostrar cómo Pasteur no solo fue un científico, sino un verdadero salvador de vida. Detrás de cada experimento había familias esperando un milagro. A mí me emociona hablar del valor que tuvieron todos ellos para experimentar en tiempos tan inciertos. No había garantías y sin embargo avanzaban. Esto me parece increíble. Bueno chicas, y yo espero que quienes nos escuchen comprendan cómo estos descubrimientos siguen vigentes el día de hoy, que no los veamos como historias lejanas, sino pues como parte de lo que seguimos viviendo con cada pandemia y cada avance médico. Bueno, María Teresa, Jamie y Marcela. Entonces viajemos a Francia, finales del siglo XIX. Recuerden que la rabia era un enemigo invisible y terrible, condenada sin remedio a todo aquel que era mordido por un perro infectado. Imaginen el miedo de una aldea entera cuando un animal rabioso rondaba sus calles. Luis Pasteur, apasionado y obsesivo, decidió enfrentarse a este monstruo microscópico. Pero, ¿cómo hacerlo? María Teresa, cuéntanos qué pasos lo llevaron a ese gran descubrimiento. Pasteur no se lanzó a ciegas, solo André. Él estudió, observó y luego debilitó el virus de la rabia, paso a paso, hasta hacerlo más inofensivo. Probó primero con los perros, cuidando cada reacción, cada señal, y cuando él comprobó que funcionaba, apareció la gran decisión, arriesgarse con el ser humano. Era un salto enorme. Y ese ser humano fue un niño, Joseph Meister, mordido por un perro rabioso. Pasteur lo miró y miró a su madre y comprendió que no había tiempo para dudas. Aplicó la vacuna y el niño sobrevivió. Ese día, la ciencia demostró que podía desafiar lo imposible. Un momento histórico y a la vez profundamente humano, ¿no? Correcto. Marcela, ¿qué pasó después de aquel primer éxito? André, el impacto fue gigantesco. La noticia se regó por toda Europa. De repente miles de familias veían una luz donde antes solo había desesperanza. Pasteur se convirtió en un héroe popular y su laboratorio en un lugar de peregrinación. Gente de todas partes llegaba buscando una oportunidad de salvar a sus seres queridos. Y lo interesante es que ese triunfo no fue casualidad. Pasteur también fue estudiando el carbunco en vacas y allí descubrió algo clave, que los animales que sobrevivían quedaban inmunes. Ese hallazgo confirmó que la inmunidad no era magia, sino un mecanismo real y aprovechable. Esto me parece maravilloso. Lo maravilloso de todo esto es que Pasteur supo unir teoría y práctica, chicas. No se quedó en el laboratorio, llevó la ciencia al campo, a las granjas, a la vida cotidiana, y con eso nos enseñó que la ciencia sirve cuando toca la vida de la gente. Además de todo esto, fue un hombre valiente, se enfrentó a críticas, a burlas, a dudas, pero nunca se detuvo. Su legado es que la prevención se convierte en esperanza y confianza. Así es, Jamie. Ahora crucemos a otra batalla, no menos dura, la difteria, una enfermedad que a finales del siglo XIX se conocía como el estrangulador de niños. Terrible, ¿no? Una de las principales causas de muerte infantil. Imaginen hospitales llenos de pequeños que apenas podían respirar. Allí entran en escena dos hombres como son Emily Rose y Emily von Behring. Ellos pensaron diferente. Jamie, ¿qué? Cuéntanos qué hicieron. Bueno, pues chicas, ellos decidieron no buscar una vacuna, sino un suero. La lógica fue esta. Si la difteria mata porque libera una toxina,
¿por qué no crear un antídoto? Así nació el suero antidiftérico cargado de anticuerpos que neutralizaban esa toxina. Entonces, pues lo aplicaron a niños gravemente enfermos y sucedió lo increíble. Comenzaron a recuperarse. Fue la primera vez que un tratamiento podía revertir la enfermedad en una vez instalada. Y no solo salvaron vidas, Jamie, sino que inauguraron una nueva forma de hacer medicina. El suero era, en cierto sentido, una herramienta para darle al cuerpo fuerzas que por sí solo no podían producir. Fue la primera inmunoterapia y el impacto fue de inmediato. Bueno, y si pensamos en el presente, su idea sigue viva. Los anticuerpos monoclonales que usamos hoy en terapias contra el cáncer o en casos de COVID-19 en la pandemia del 2020 tienen la misma lógica. Rose y Bering no solo resolvieron una crisis, sino que sembraron un camino que seguimos recorriendo. Wow, es impresionante. Pastor nos mostró cómo prevenir y Ross y Berín nos enseñaron cómo curar dos estrategias distintas, pero con un mismo fin, salvar vidas. Es correcto, Andrea. Bueno, ¿qué consideran más revolucionario ustedes? ¿La vacuna de Pasteur o el suero de Ross y Berín? María Teresa. Bueno, Andrea, yo elijo la vacuna, porque prevenir es más que curar, es cambiar el estilo de generaciones enteras, evitar enfermedades antes que aparezcan en un triunfo que se multiplique en el tiempo. Bueno, yo defiendo el suero. Pienso en esos niños al borde de la muerte y en cómo el suero les devolvió la vida. Allí no hubo tiempo para esperar, había que actuar. La curación inmediata también tiene un poder enorme. Bueno, chicas, a mí me convenció, pues, lo dicho por ustedes, pero definitivamente yo me quedo con la combinación de ambos, porque la ciencia no es blanca y negra. Estos capítulos nos muestran que necesitamos de la prevención, pero también de la cura definitivamente. No se trata de elegir, sino de reconocer que cada paso suma en la lucha por la vida. Sí, Jamie, tienes razón, qué gran conclusión. En el fondo, tanto Pastor como Rose y Berín nos enseñaron que la ciencia tiene un mismo propósito, salvar vidas, a veces previniendo, a veces curando, pero siempre buscando esperanza. Mm, Luis Pastor nos abrió el camino con la vacuna contra la rabia y con la nación de inmunidad. Emily Rose y Emily Bomberin nos mostraron que también era posible curar con el suero antidiftérico a quienes ya estaban enfermos. Ambos capítulos nos dejan la misma lección. La ciencia que se arriesga, que se atreve a probar, es la ciencia que salva. ¿Qué les parece si ahora me dan una reflexión personal cada uno? Bueno, Andrea, para mí la reflexión personal es la prevención es la mayor victoria de la ciencia porque significa un futuro. Para mí, la valentía científica salva vidas, incluso cuando el camino está lleno de incertidumbre. Bueno, definitivamente, chicas, yo siento que la ciencia que se arriesga se convierte en esperanza y esa esperanza pues siempre se va a multiplicar en cada vida salvada. Realmente muchas gracias, chicas, por acompañarnos en este espacio, por sus voces, por sus miradas, por su reflexión y compartir sus conocimientos. Gracias a ti, André. Gracias, chicas. Feliz tarde, chicas, gracias por todo. Gracias, Andrea, que tengan una feliz tarde, niñas. Y gracias a ustedes quienes nos escuchan por acompañarnos en Ciencia que Salva, que estas historias nos recuerden que la ciencia no es fría ni distante, es profundamente humana. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta entonces, cuídense y confíen en la ciencia.